2025 pasará a la historia donde el terror dejó de ser un género de nicho y bueno, pasó a la historia como un pilar del entretenimiento global. Un año donde el miedo, el terror cinematográfico no solo fue lo mejor recibido por parte de la crítica especializada, sino también por la audiencia y por la taquilla. Pero también el 2025 pasará a la historia por ser el año que ya nos confirmó todo acerca del agotamiento del cine que dominó la taquilla durante décadas, que es el cine de superhéroes. Durante años las películas de superhéroes fueron vistas como una apuesta segura. No importaba si el guión era flojo, si el villano era olvidable o si la historia era solo otra variación del viaje del héroe. Bastaba con tener una marca, un logo, una escena postcréditos y millones de personas irían al cine. Pero esto ya no está funcionando. Y mientras el género de capas comienza a mostrar señales de desgasto, con películas cada vez más predecibles, menos rentables y más desconectadas de la emoción real, el cine de terror se alza como el gran ganador inesperado del 2025. Pero esto no se trata solo de una percepción, los números son contundentes. Películas como Sinners, dirigida por Ryan Coogler, fue un fenómeno mundial. Una historia de vampiros sin conexión con ninguna franquicia previa, sin cameos sorpresa, sin universos expandidos, recaudó más de 365 millones de dólares a nivel global. Una cifra asombrosa para un thriller de horror psicológico con esencia de western moderno, pero más impresionante aún, obtuvo un 97% de aprobación de la crítica y un 96% del público en Rotten Tomatoes. Esto no pasa ni con los blockbusters de Marvel Studios en sus mejores años. Y Sinners no fue un caso aislado. Destino Final, Lazos de Sangre, la sexta entrega de la franquicia, superó todas las expectativas con una recaudación de 285 millones de dólares, la mejor taquilla de toda la saga. La crítica la recibió con entusiasmo y el público general celebró que, por una vez, una secuela lograra revitalizar una franquicia sin depender totalmente de nostalgia barata y refritos predecibles. Otro ejemplo impresionante es Weapons, dirigida por Zach Cregger. Solo en sus preestrenos de jueves, antes del estreno oficial, recaudó 5.7 millones de dólares, superando a comedias familiares como Otro Viernes de Locos e incluso otras películas de terror ya establecidas. En su primer fin de semana logró más de 70 millones a nivel global, con una campaña de marketing escalofriantemente efectiva que imitaba reportajes reales, páginas de noticias falsas y videos virales de cámaras de seguridad. Todo para contar una historia sobre una clase en la que desaparecían misteriosamente todos los niños menos un alumno. Y muy importante, actualizando esta noticia, superó en su primer fin de semana a Otro Viernes de Locos en su totalidad. Y las películas de superhéroes, bueno, ahí es una historia distinta. A pesar de los millones invertidos, las campañas masivas y los esfuerzos por relanzar franquicias, el desgaste es notorio. Películas de Marvel y DC estrenadas este año tuvieron un arranque fuerte, como siempre, pero sufrieron caídas brutales en su segunda semana de estreno. El famoso efecto boca en boca ya no funciona a su favor. La gente sale de la sala diciendo es lo mismo que vi en el 2023 o mucho tiempo antes. Y no es que el público haya dejado de amar a los superhéroes, es que han dejado de sentir algo por ellos. Por lo que el terror está logrando este año algo mucho más potente: reconectar con las emociones más profundas del ser humano. Volvamos al cine de terror. La película Bring Her Back, de los famosos hermanos que dirigieron Háblame, propone una atmósfera profundamente triste. No hay monstruos clásicos, sino el dolor de una madre que intenta conectar a su hija fallecida a través de supersticiones y creencias cada vez más oscuras. Una historia de duelo, de vacío y de decisiones desesperadas. No necesitan para nada un multiverso para provocar miedo, solo necesitan humanidad. Y eso es lo que está haciendo el terror en 2025. Cada película es distinta, propone un lenguaje diferente, un enfoque, una estética y bueno, algo totalmente distinto. En Presence cuenta la historia desde el punto de vista de
de un fantasma. Una propuesta arriesgada, minimalista y elegante, sin screamers, sin litros de sangre, pero con una sensibilidad poco común en el Hollywood actual. Y de ahí tenemos otro polo opuesto de un estreno reciente como The Monkey, una comedia de horror basada en el relato de Stephen King que mezcla lo grotesco con lo infantil, el absurdo con la violencia. Es una experiencia totalmente distinta, pero igual de efectiva. ¿Cuál es la constante en todo esto? Bueno, todas estas películas están conectando con la gente. Algunas asustan más, otras te hacen pensar demasiado, algunas son visualmente espectaculares, otras pequeñas e íntimas, pero todas tienen algo que el cine de superhéroes ha perdido: el riesgo. Porque sí, en 2025 se están contando grandes historias, solo que no llevan capa ni martillo, llevan una linterna, una maldición, una grabación especial o una herida emocional sin cerrar. Y no solo lo digo yo, lo dicen las cifras, la crítica y lo más importante, el público, ya que no está volviendo a sentirse invisible, sino ahora se siente vulnerable con estas películas. Cuando hablamos de que el cine de terror está imponiendo en 2025, no solo es en la taquilla, como ya lo hablamos, o en los aplausos de la crítica, es porque el lenguaje cinematográfico del terror ha evolucionado de forma tan profunda y poderosa que ha terminado transformándose en el género que mejor representa lo que sentimos como la sociedad hoy en día, y no es casualidad. El terror siempre ha funcionado como un termómetro social. En los años 70 el miedo estaba en lo sobrenatural, en lo satánico, en la casa embrujada. En los 80s el horror fue slasher, en los asesinos imposibles de matar. En los 2000 surgieron terrores más íntimos, las enfermedades, adicciones, la pérdida del control. Y en 2025 estamos viviendo el miedo a lo cotidiano, a lo psicológico y a lo que tal vez no se ve, o hasta a nosotros mismos. Ese giro, esa profundidad emocional y esa conexión con la realidad es justo lo que está separando al terror del resto de géneros, en especial del de superhéroes. Mientras uno propone el qué pasaría si fuéramos más fuertes que todo, otro pregunta qué pasaría cuando ya no podemos con ni siquiera nosotros mismos. Un gran ejemplo es Longlegs, protagonizada por Nicolas Cage. Aquí no hay monstruos digitales ni grandes secuencias de acción, lo que hay es un personaje que te incomoda hasta los huesos con solo estar en pantalla. Una actuación tan perturbadora que se vuelve imposible de ignorar. Cada plano te hace sentir sucio, como si fueras parte de algo horrible sin darte cuenta. Es el tipo de cine que no solo asusta, sino te deja tocado por días. Eso es lo que está logrando el terror en este año, incomodar de la mejor manera posible. También tenemos el ejemplo de Smile 2, que a pesar de ser una secuela, entendió algo fundamental: el miedo no puede repetirse, tiene que evolucionar. Así que en vez de calcar exactamente lo que ya le funcionó en la película original, esta entrega se atreve a explorar nuevas formas de trauma, con un subtexto sobre salud mental y presión social que resuena especialmente en las generaciones más jóvenes. El miedo ya no solo es el monstruo, es lo que te exige la vida cuando nadie te está mirando. Y esa es otra de las diferencias con el cine de superhéroes, porque mientras el terror está dialogando con la ansiedad moderna, el otro género sigue atrapado en fórmulas antiguas, en misiones, en universos, en peleas finales con rayos azules en el cielo. La evolución estética del terror también es clave, ya no depende de jumpscares únicamente, ahora también importa la atmósfera, el silencio, el plano secuencia que no corta, la tensión que no se ve sino que resuelve, y la música que en ocasiones no aparece. Todo eso construye un cine mucho más envolvente, un cine que no te grita, te susurra, y eso también da mucho miedo. Mientras tanto, del otro lado tenemos blockbusters que invierten $200 millones en efectos digitales solo para recibir un meh y un está horrible generalizado de la audiencia, porque cuando todo se ve falso, el impacto emocional se pierde. La audiencia hoy, especialmente en redes, reconoce la diferencia entre lo que se ve caro y lo que se ve real. Volvamos a Presence de Steve Stolberg, o como sea que se pronuncie su nombre, contada desde la perspectiva de un fantasma. Esta película es un claro ejemplo de cómo el terror puede ser experimental sin perder al público. La historia fluye como una meditación triste y aterradora sobre el abandono y la culpa. No hay sustos, no hay sangre, pero sales del cine más inquieto que con cualquier película de acción. Porque el terror es eso, el único género que hoy se permite explorar todas las emociones humanas sin reglas estrictas.
adictas, y es ahí donde el público está conectando más fuerte, porque el cine de terror está hablando de temas que todos sentimos: el abandono, el dolor, la pérdida, la frustración, el miedo a lo que no entendemos, pero también habla de la culpa, la fe, la salud mental, la infancia rota y hasta la soledad, y lo hace sin disfrazarlo. Ya no se necesita un Thanos para demostrar lo que está en juego. Hoy basta con una madre en duelo, un niño que no habla o una cámara escondida en un cuarto vacío. El horror cotidiano es más poderoso que una amenaza cósmica, y la audiencia lo agradece, lo celebra y lo comparte. Lo convierte en un fenómeno en TikTok, un trend en Letterboxd o una reseña viral en YouTube, porque el terror hoy vive también fuera de la sala de cine. Se comenta, se debate, se siente colectivo, se exploran teorías en redes sociales. Mientras tanto, ¿cuántas personas hoy recuerdan cuál fue la escena más comentada de la última película de superhéroes? Bueno, probablemente muy pocas. Y esto no quiere decir que el cine de superhéroes esté muerto, para nada, ni que el horror lo haya reemplazado para siempre, pero sí estamos ante un cambio en el ciclo. El público ya está mirando hacia otra parte, así que a continuación vamos a explorar por qué el terror también es una de las apuestas más inteligentes para los estudios. Películas baratas, alta rentabilidad, que ganan prestigio y bueno, están construyendo y atrayendo a los mejores directores, guionistas e incluso actores que antes solo hacían drama, comedia o grandes blockbusters. Porque si en este año quieres ser un hit, no buscas franquicias, sino buscas asustar a la gente. En una industria cada vez más saturada de spin-offs, remakes, secuelas, el cine de terror se ha convertido en una inversión muy inteligente para los estudios. La razón: su ecuación es perfecta, entre el bajo costo, el alto impacto y la viralidad garantizada. Mientras las películas de superhéroes necesitan presupuestos que superan los $200 millones, las campañas de marketing son igual de caras. Bueno, el terror logra sobresalir con menos de una décima parte. Sinners, por ejemplo, costó apenas 20 millones y generó casi 400 millones en taquilla. Bloodlines, la nueva de Destino Final, costó 15 millones y triplicó su inversión en tan solo 2 semanas. Es una locura, pero también una lógica poderosa: entre menos inviertas y más asustes, más ganas. Y eso lo saben tanto las productoras independientes como los grandes estudios. Warner, Universal, A24, Blumhouse, Lionsgate y Neon, todos tienen en 2025 por lo menos una o dos apuestas de terror que son sumamente rentables este año. Y no solo eso, el terror también ha empezado a absorber talento que antes se mantenía lejos del género. Directores como Ryan Coogler, que viene del universo de Black Panther, se atrevió a dirigir Sinners. Steven Spielberg, maestro de cine independiente y experimental, se lanzó con Presence. Incluso Leigh Whannell, probablemente dije muchos nombres mal, pero una disculpa, fue a primaria de gobierno, quien antes hizo mucha ciencia ficción y drama, ahora prepara la nueva versión del Hombre Lobo protagonizada por Christopher Abbott y promete ser más psicológica que monstruosa. Los actores también están cruzando esa frontera. Gente como Zac Efron, Amanda Stenberg, Pedro Pascal, entre muchos otros, están protagonizando este tipo de cintas en 2025. ¿Pero por qué? Porque el género les permite explorar a personajes con más matices, más emociones, más conflictos internos. Cosas que las películas de acción muchas veces se pierden entre los efectos especiales, y aquí es donde el terror se vuelve una experiencia mucho más humana para los actores, porque una buena historia de terror no solo asusta, sino te recuerda que también estás vivo, que puedes sentir miedo, angustia, tensión, pero también empatía, compasión, ternura e incluso esperanza. Es el único género que te permite reír, llorar y gritar en una misma escena, y eso no tiene precio. El terror bien hecho es un espejo distorsionado de nuestra propia vida, un espejo que nos confronta, que nos sacude, y eso es justamente lo que la gente está buscando en el cine de hoy, que los hagan sentir algo. Mientras el cine de superhéroes, que aunque no está muerto, sí enfrenta una crisis de identidad, de agotamiento, de fórmulas recicladas. En 2025 ni Marvel ni DC lograron hacer una película que se sintiera verdaderamente innovadora. Y la verdad, el público lo nota. Y es así como declaramos el 2025 como el año en el que el cine de terror venció al cine de superhéroes. En taquilla, en crítica, en redes y en el corazón de la audiencia. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Te emociona este auge de terror o extrañas los días dorados de las películas de superhéroes? ¿Crees que estos héroes puedan reinventarse? ¿Cuál fue la última película que realmente te hizo sufrir en la sala de cine? Déjanos saber todo esto en los comentarios. Suscríbete para más análisis del mundo del cine, la televisión, el entretenimiento. Y no olvides en seguir a Plano Cinema en todas las redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta luego.